Ok. ¿Alguien más está entrando acá? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este conversatorio que esperamos que sea para beneficio de todos, para tener nuevas y más herramientas en nuestra cajita de trabajo para coaching. Y pues primero que todo, nos gustaría escuchar qué los movió a venir y participar. Empiezo. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? A mí me movió participar porque, no sé, hasta ahora cada vez que nos reunimos algo me llevo siempre. Entonces es como el primer incentivo. Y después, recordando palabras de Rodolfo el otro día, y que hace días no me pedían indicadores, me acordé de un caso que les quiero compartir que me parece que es muy útil. Perfecto. Comencemos por ahí. Listo, ahora les cuento. ¿Quién más quiere compartir? Yo trabajo mucho coaching y me contrata la persona, no la empresa. Entonces, todo esto para mí es aprendizaje. Mis indicadores no tienen nada que ver con empresa hasta ahorita. Estoy incursionando en el mundo empresarial, entonces por eso me es importante conocer de las experiencias de todos, me son muy valiosas. Muy bien. Y bueno, pues a mí porque justamente estas 2 semanas tengo reuniones finales con clientes de empresa y aunque hay muchas cosas que tengo claras, siempre surgen en mí muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, honestamente es muy interesante darme cuenta que ustedes también muchas veces coinciden con mis preguntas, porque hay cosas que yo me pregunto que a veces yo digo, seré solo yo, ¿verdad? Y la vez pasada que escuché, yo dije, qué interesante, todos tenemos preguntas similares en los procesos. Entonces, escuchar sus experiencias pues me ayuda mucho también porque aprendo mucho. Como todos, muy bien. Hola, si quieres, ¿le das tú, Marco? No, adelante, Michelle. Okay. Bueno, yo, porque quiero aprender mucho, apenas estoy empezando en este camino del coaching y sé que aquí hay muchos expertos que tienen muchas horas de vuelo, como dije en otra sesión, entonces aprender y conocer qué es lo que manejan. Yo estoy tal vez más desde el lado corporativo ahorita, entonces también a veces hay algunos informes, ¿verdad? Que los coaches comparten, sin embargo, no tiende a ser una práctica tan común y creo que hay mucho para sacarle el jugo, entonces también por eso me interesó. Y me disculpo porque solo voy a poder estar media hora, después tengo otra sesión, pero al menos estar este tiempo. No hay problema, bienvenida. Yulisa, Pues, sí, hola. Paulo, ¿alguien más se ha unido? Bienvenidos. Gracias. Estamos compartiendo las razones por las cuales nos motivamos a entrar a esta reunión y va Neil con una intervención contándonos un caso. Gracias. Dale, Neil. De una vez. Ok. Bueno, les decía que yo no había vuelto a pensar en esto hasta que el otro día salió el tema, pero sobre todo por unos comentarios que hizo Rodolfo. Y entonces, de las relativamente pocas experiencias que he tenido con indicadores, porque generalmente no me los piden o yo no los he ofrecido, ¿verdad? Como un elemento diferenciador, resulta que en una oportunidad, yo había estado participando de unos webinars, creo que era de la World Association of Business De Coaches Webex. en aquel momento, pero bueno, no importa. Sí, no, de WABC, creo. Ah. Y entonces a mí me había quedado una idea ahí y la idea es la siguiente, resultó muy bien con un banco. En la reunión inicial en donde estaba alguien de recursos humanos, estaba el jefe de la persona que iba a recibir coaching y el coachee. Hablamos de esto, de que cómo se podía medir de alguna manera un resultado que tuviera este coachee.
Y entonces, entre ellos mismos lo fueron armando. Yo lo único que hice fue facilitar el espacio para que surgieran los indicadores. Y lo que me llamó la atención fue que el indicador que más fuerza cobró y que se usó al final más es uno en donde lo que hacían era medir la eficiencia del uso del tiempo. Y lo hicieron desde mi perspectiva de una manera muy sencilla. Y lo que dijeron es, una de las situaciones que tenemos es que en las reuniones estamos tardando tanto tiempo, ¿sí? En hacerlas y en lograr llegar a una conclusión. Una de las formas de medir esto es ver cuánto tiempo ahorramos y eso cuánto cuesta económicamente. Ojo, no era mi idea, ¿verdad? Fue la idea de ellos y ellas y la fueron desarrollando. Para no hacerles muy larga la historia, al final entonces salieron como 5 indicadores, pero el que tal vez le pusieron más atención era que lo que midió fue en dólares cuánto se ahorraron al lograr hacer las reuniones más cortitas, pero no, esa no era la razón principal, sino que era por la forma en que cambió el liderazgo de la persona que estaba recibiendo el coaching. Entonces, realmente era un asunto de liderazgo, más fue medido a través de los dólares que se ahorraron, porque esta persona, no me acuerdo si lo que pasaba era, digamos, 4 horas en reuniones a la semana y finalmente pasó como 30 minutos a la semana para lograr lo mismo o más que lograba. Y entonces, a mí lo que me encantó fue que ellos y ellas fueron los que salieron con los indicadores y así fue como se trabajó y quedaron muy contentos. Entonces, hubo como objetivo de sesión, de proceso, un manejo del tiempo, disminución del manejo del tiempo, y luego ellos construyeron el indicador. No, el objetivo ni siquiera tenía que ver con el tiempo, el objetivo era más relacionado con el liderazgo de esta persona, que en general lo que decía era que optimizara el liderazgo y había algunas aristas específicas o objetivos, ¿verdad? Que especificaban comunicación y algunas otras cosas. Lo que pasa es que estuvieron hablando de eso y como les digo, de ahí salió que ese era uno de los indicadores que permitía medir en tiempo y en dólares cómo había mejorado el liderazgo de esta persona. Muy interesante. Bueno, y lo que yo más rescato, más que los indicadores, es la forma en que se dio. Sí, eso era lo que les quería compartir y me acordé el otro día escuchando a Rodolfo, que digamos, es mucho desde mi perspectiva lo que promueve ICF. No fue llegar y decirles, mire, los indicadores son estos, sino cuáles consideran ustedes que deberían hacer y empezaron a construirlos y al final fueron 5 indicadores de los cuales ahorita solo me estoy acordando de 2, pero lo construyeron ellos. Y después el coachee ya cuando estaba, sí, lo construyeron ellos y el coachee ya cuando estaba con su objetivo, pues también tenía su par de indicadores. Y esto aparte de todo, yo le llamo tabla, ¿verdad? Que en donde están las áreas clave de la vida, el objetivo que quieren cada una de estas claves, cuáles son los indicadores, que eso también le servía al coachee para responder al otro, pero eso era como más personal. Ahí también agregó un par de indicadores específicos. Pues como coach facilitaste el espacio. Súper bien. Sí, sin planearlo, ¿verdad? O sea, no voy a bajar aquí, sí, entonces yo lo que llegué y dije, no, aquí no les voy a decir, sino, no, simplemente el asunto se fue dando y fue muy satisfactorio para todas las partes, ¿verdad? Y tenía que ver con esa capacitación que había dado la WABC en algún momento. Entonces, una invitación para que cuando sea posible, precisamente hagamos eso. Es decir, sin eliminar cualquier otra opción que salga, poder hacer lo que en resumen dijo Cintia, es decir, facilitar que estas personas sean las que se apoderen de crear los indicadores. Y creo que Rodolfo nos iba a decir algo y Marco. Porque... Yo tengo una pregunta también. Yo también. Bueno, me dicen, yo no sé si... Me tengo que silenciar un momentito. Se silenció ella. Adelante, Adriana. Neil, entonces ellos decidieron construir indicadores de todos los objetivos del proceso. Vos nos contaste de un indicador,
pero el proceso, todos los objetivos del proceso, ellos construyeron indicadores o solo para ese objetivo específico, ese indicador. El proceso solo tenía un objetivo, ¿sí? Que esta persona lograra optimizar su liderazgo y venían algunos otros detalles. Luego venían como unas 5 subfrases, que yo los llamaría los subobjetivos, ¿verdad? Y de ahí salieron los otros 3 indicadores, porque, digamos, yo les mencioné 2. Uno tenía que ver con el uso, cómo mejoraba el uso del tiempo en las reuniones. El otro, cuánto eso implicaba en ahorro para la empresa, ¿verdad? No solo de la persona que estaba recibiendo el coaching, sino en general, porque las reuniones se redujeron a través de lo que esta persona logró. Y había otros 3 cuyos detalles no los tengo ahorita, tal vez los podría buscar. Y eran un poco bancarios, porque era precisamente en un banco. Yo quisiera comentar algo. Buenas tardes a todos. La verdad, Neil, es que desde el punto de vista organizacional me hace muchísimo sentido porque en realidad lo mejor es que cada organización defina qué quiere lograr, ¿verdad? O sea, que el jefe, digamos, que está solicitando el proceso de coaching para su subordinado, ¿verdad? Pueda definir qué quiere lograr, ¿verdad? Lo que sucede a veces es que no hay claridad de eso. Entonces, qué excelente es, me parece a mí, lo que hiciste y facilitar una reunión para justamente que ellos llegaran ellos mismos, ¿verdad? A dar con esos indicadores. Yo personalmente creo que eso es lo ideal. Y no va a ser lo mismo porque depende de muchos factores. Uno es cuál es el objetivo en sí del proceso por el cual se está coachando a esa persona. 2, el tipo de organización en la que uno esté, ¿verdad? Cómo ellos establezcan indicadores, qué tanta claridad tengan haciendo eso, qué tanta costumbre tengan también haciéndolo. Entonces, creo que es mejor que se les guíe así como tú lo hiciste, ¿verdad? No es guiar, ni siquiera es guiar, ¿verdad? Es más bien que tú abrieras el espacio como coach, ¿verdad? Para que entre ellos llegaran a definirlo. Me parece que esa es una muy buena estrategia. Pero lo que quería recomendar es de que, como a veces, y a mí me ha pasado que a veces no tienen ni idea de que por dónde ir, ¿verdad? Pues uno al final les podría sugerir a alguno, pero yo lo dejaría de último, ¿verdad? Primero intentando que ellos lleguen a definir sus propios indicadores y cuando se vea que no hay avance en eso, pues tal vez sí proponer algunos, ¿verdad? Y digamos, entre ellos, uno que yo uso mucho es una segunda evaluación 360, ¿verdad? O sea, después del proceso. Esa es una muy común, muy aceptada también a nivel de las organizaciones y también muy ubicua en el sentido de que pues todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y ya se sabe cómo se maneja. Entonces, esa es una buena forma. Otra forma, aunque es un poquito más activo, pero también para mí tiene mucho valor, es el feedback. Es el feedback verbal que se pueda conseguir del equipo de trabajo, de este líder al que se le hizo el proceso, de los colegas y de los superiores, ¿verdad? Yo creo que al final la 360 evalúa eso, pero hay algunas cosas que en una 360 no se pueden ver tan claros como ya conversando con algunas personas, ¿verdad? Entonces también recomendaría eso como otra forma de evaluarlo y como otro indicador importante. Pero gracias, Neil, por compartir eso, porque me parece que es muy, muy bueno lo que nos acabas de decir. Con mucho gusto. Y un segundo nada más, es que yo le hice a mí hizo acordar algo de un coterráneo de ella. Resulta que una vez tenía un coachee de Ciudad de Guatemala y hablamos de los indicadores de él. Él mismo fue quien me contrató y todo. Sin embargo, llegó un momento en que me dice, bravísimo, no conmigo, ¿verdad? Sino, digamos, con su historia y todo, estoy harto de los indicadores. No quiero que llevemos ningún indicador, no quiero saber nada de números, no quiero medir nada. Estoy harto, eso he pasado en toda mi vida y eso es lo que quiero dejar, ¿verdad? Entonces fue como el otro extremo, ¿verdad? Y entonces los abandonó, íbamos como por la tercera sesión. Y el resto del proceso, que fue como de 8, o sea, las siguientes 5, indicadores 0. Es que me acordé simplemente porque yo lo hice de allá y pero esas cosas también No, pueden y es pasar. válido, ¿verdad? ¿Verdad, Neil? Es válido, pues, porque al final el cliente ahí tiene que decidir qué quiere hacer y cómo quiere evaluarse. Y si quiere dejar por fuera los indicadores, para mí también es muy válido, ¿verdad? En mi caso, hoy estaba conversando con una persona
cuando hablamos de los perfiles, por ejemplo, de estos tests que existen, uno de los más comunes es el DISC. Y estaba conversando con una persona muy fuerte en D, que su jefe también es muy fuerte en D. Entonces, estábamos conversando un poco sobre el tema de qué genera frustración. Ella misma me estaba diciendo, ¿verdad? Frustración para un fuerte en D es perder el control de algo. Perder el control de los indicadores, perder el control de los resultados, eso le genera mucha frustración. Entonces, eso me hizo pensar, ahora que estás hablando, Neil, que en otra experiencia que estaba trabajando con una firma de consultoría en estrategia muy importante. Y yo le dije a él, no era de coaching, sino que era otra cosa, de recursos humanos, también de capacitación, y yo le dije, vamos a hacer una evaluación después de cada taller. Y me dice, no, a mí no me gustan los talleres, las evaluaciones. Y le digo yo, ¿por qué? Y yo creo que entre la respuesta me salió un poco ese tema de falta, digamos, de pérdida de control, porque, digamos, lo que nosotros hacemos en coaching es algo muy diferente a lo que hace una persona experta en procesos o una persona experta en ventas o algo que pueda ser más tangible. Muchas veces creo que la experiencia de muchos aquí que nos llaman por temas de cómo el líder trata a la gente, cómo se comunica, nos piden temas de lenguaje inclusivo, o sea, temas de cómo nos comunicamos, temas de cómo nos tratamos, el tono, la coherencia, muchas cosas que a veces es difícil meterla en un indicador. Entonces, cuando Neil estaba hablando, desde tu punto de vista, Neil, la pregunta concreta es, al final, ¿cómo saliste vos en la evaluación? O sea, se cumplió el objetivo que ellos tenían, se subieron los indicadores y que si te generó algo en el caso tuyo personal, algún tipo de ansiedad o estrés, el decir, ok, ahora sí ya me metí en esta cajita, en esta serie de indicadores y una de las cosas que para uno en coaching es también, hay que admitirlo, bueno, que como hay una confidencialidad y tal vez es algo que no es tan tangible, pienso que uno se mueve en un espacio muy cómodo, porque al final el resultado sea el cual sea, no creo que puedan culpar o responsabilizar a un coach por un tema ahí. Es difícil tal vez atribuirlo a que hubo un mal coaching. Pero en el caso de que hay indicadores específicos y numéricos, por eso te pregunto, ¿cómo te sentiste en ese momento y cómo salió la evaluación? Me imagino que positiva, porque si no, no lo estarías contando así con una buena experiencia. Sí, en ese caso en particular sí salió todo bien, porque sí, otro día le puedo contar una que no salió bien. Pero en esta sí salió todo bien porque, de nuevo, todo se movió con base en lo que ellos establecieron antes de que empezara el proceso, ¿verdad? Entonces simplemente después era ver no solo cualitativamente cómo se evidenciaban los resultados, sino que también cuantitativamente, y al final no solo de la persona que estaba recibiendo el coaching, sino en general, por eso es que me acuerdo de esos dos indicadores, ¿verdad? En general, en cuanto a aprovechamiento del tiempo y uso del dinero, porque lo hicieron calculándolo con los salarios de las personas que participaban en las reuniones, ¿verdad? Y salió muy bien. Lo que se desarmó un poco fue que, sí me oyen todavía, es que dice aquí que tengo conexión inestable o alguien tiene conexión inestable. Lo que sí se desarmó un poco, que no tiene que ver exactamente con esto, pero ya que preguntaste, Marco, fue que luego en ese banco hubo cambios radicales. O sea, la operación fue vendida a otro banco y entonces todo se complicó un poco, ¿verdad? Y yo diría que estos indicadores y esos resultados pasaron a un segundo plano, porque lo que pasó fue que la gente lo que necesitaba era en ese momento más bien como sobrevivir, o voy a quedarme aquí, o me van a despedir, o, ¿verdad? Pasó otra dinámica, pero por lo menos terminamos el proceso,
salieron los indicadores. Ellos habían hecho el 360 que dijo Yulisa, pero era parte no de lo que yo propuse, sino ya venía como dentro del paquete, ¿verdad? Le habían hecho un 360 al principio a las 2 personas y luego, porque eran 2, se me olvidó decirles, y al final otra vez a las 2 gerentes y pues bueno, estuvo bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? Por el momento tenemos, entonces, los indicadores propuestos por estos eran superiores, Neil, del UCHI. Tenemos el 360, tenemos un feedback hacia todos lados. ¿Algo más? Tal vez, ¿me escuchan? Sí. Por ejemplo, me parece que lo ideal es tener algún tipo de resultado del proceso y por ahí vi en un estudio que involucraba a la IAC, a la ICF y a otra que se llama Metrics Global, una encuesta que le hicieron a las empresas más importantes, esas las que le llaman Fortune 1000, que son las 1000 empresas más grandes. Y por ejemplo decían que el coaching aumenta en un 77% la calidad de las relaciones interpersonales. Me intriga enormemente cómo llegaron a ese resultado. Tiene que haber sido a través de este tipo de indicadores como el que mencioné, de encuestas. 67%, el coaching ayuda en un 67% en beneficio del trabajo en equipo, 53% de incremento en coproductividad y 44% en aumento del compromiso a la organización. Entonces, claro, cuando vos ves estos indicadores, uno dice, yo quiero coaching. Cualquier gerente dice, yo quiero coaching para mi gente. Pero producir los indicadores es la parte difícil, porque ¿cómo los medimos? Entonces, eso es como el tema de hoy. Esperar a más comentarios y luego les comparto una investigación. ¿Tiene algunas conclusiones como las que Marco nos está contando? Que es el que les compartí en el chat. Pero busquemos más ejemplos de aquí y luego nos llevamos lo del artículo. ¿Alguien más? Tal vez a mí me surge una inquietud y nada más es para compartirla, porque la tendencia, obviamente, indicadores siempre tiende uno a pensar en temas numéricos, ¿verdad? Cuantitativos, no cualitativos. Y tal vez mi inquietud aquí es como qué tanto realmente la gente se empodera en sus procesos de coaching para hacer también la definición de esos indicadores cualitativos. No sé cómo ha sido su experiencia. Bueno, en mi caso, si me permite. Adelante, Neil, perdón. No, a mí me gustaría que oigamos a Rodolfo, no lo hemos oído hoy. Dale, Rodolfo. No, pero adelante, yo después comento. Ok, muy rápido. Basado en la metodología de Sun, ¿verdad? Por lo menos desde mi perspectiva, no hay manera de que no piense en indicadores cuantitativos y cualitativos. Entonces, generalmente tiene 7 áreas clave de la vida como mínimo, ¿verdad? No estoy diciendo que es un número exacto, pero gira alrededor de esas, no, más bien, de 7 para arriba. Y en cada una de esas 7 termina teniendo por lo menos 1 y 3, 5 o más indicadores que tienen esa mezcla de cualitativo y cuantitativo. Entonces, con esta metodología que yo había estudiado en otras escuelas donde no existía esa parte, ¿verdad? Había otras herramientas, pero no esto. Entonces, cada coachee termina llevándose, digamos, mínimo 7 indicadores, de los cuales son como mitad y mitad, cualitativos, cuantitativos, y algunos efectivamente, Michelle, tienen ese inconveniente, ¿verdad? De que, pero es que no se me ocurre un indicador, y me lo acaba de decir, ¿verdad? Pero es que estaba pensando en un indicador cuantitativo y el que me acaba de decir era cualitativo. Pero yo eso le veo una ventaja a esa metodología, ¿verdad? Que ahí sale, por lo menos para el coaching, salen
por lo menos 7 indicadores, que es diferente, por lo menos a lo que yo capté, que nos vendió la idea Rodolfo, insisto Rodolfo, porque eso fue lo que a mí se me quedó en la cabeza, ¿verdad? Que son indicadores que también van más allá, o sea, que van con el patrocinador, que van con recursos humanos, ¿verdad? Sí, Para sumarle gracias, un Mila. poquito, Dale, Quiero Paola. hablar de... voy a aportarle a la de Son, que además de que están esos indicadores, tenemos los chequeos de progreso en la mitad del proceso y el de final de proceso. Y ahí sí, entre que miras la persona qué expectativas tenía, qué objetivos se trazó, los revisas en la mitad del proceso si se están cumpliendo o no, ahí ya tienes un primer resultado de progreso. Digo, para mí, la forma como yo mido el avance es con esos chequeos de proceso y a veces no me espero hasta la mitad, sino que lo hago cada una sí y una no, para sentir que al final vamos a llegar a los primeros objetivos. Y obviamente al final preguntando, doble chequeando si sí lo consiguió, qué cambió, qué se llevó. Y Rodolfo. Creo que David tenía las preguntas desde el principio, entonces... Bueno, tranquilo, Rodolfo, si yo lo que quiero es que nos dé los indicadores Yo no de la reunión pasada. indicador, No, que o sea, yo estoy de acuerdo con lo que hablan de Son, y cuando uno hace un proceso de coaching a un cliente individual es más fácil encontrar los indicadores porque uno hace el balance entre el ser y el hacer, siempre están los cualitativos y los cuantitativos, y el mismo cliente va a definir siempre estos indicadores, lo va a medir en términos de 1 a 10 o de cómo lo hace sentir, o en términos económicos, cada uno va a definir sus indicadores. La parte que a mí, y es la que me quisiera llevar de hoy, digamos, es cómo uno le vende a un patrocinador que es más escéptico ante estos procesos de coaching, porque no necesariamente entiende realmente el beneficio de un proceso de coaching, sino que sabe que le van a dar a su subordinado un proceso de coaching para mejorar ciertas áreas, pero quiere en números o en indicadores qué le voy a ofrecer yo, o sea, qué le estoy vendiendo yo que va a mejorar. Entonces aquí es donde yo me pregunto cómo uno le puede ofrecer ciertos indicadores que entiendo lo que dicen, y el ideal es que salgan de un proceso donde el patrocinador y el coachee en conjunto los definan, pero que la realidad es que el patrocinador quiere que yo le ofrezca una receta mágica o ciertos indicadores que le demuestre que van a mejorar o que se puedan medir, digamos, de alguna forma. Entonces, o sea, además de la evaluación 360, que siento que es muy útil, y el feedback, ¿qué otros indicadores podemos ofrecer, digamos, al patrocinador? Y tal vez solo ahí para enfatizar algo, antes que Rodolfo nos muestre, ¿verdad? Lo que él nos va a compartir. Con relación a lo que está diciendo Debbie, algo que quiero rescatar, y creo que lo había mencionado en la reunión anterior, pero lo voy a volver a mencionar ahora. El tema justamente es eso, ¿verdad? Ella dijo una palabra mágica, cómo vender eso. Y no se trata solo de vender por vender, sino cómo generamos credibilidad. Lo voy a poner así, un poquito más bonito, ¿verdad? Cómo generamos esa confianza, esa credibilidad, sobre todo si es la primera vez. Imagínense que estamos llegando por primera vez a una organización. Entonces, yo creo que la premisa básica es esta. ¿Cómo encontramos una forma para hablarle a nuestro patrocinador o al potencial patrocinador en un idioma en el que él o ella estén acostumbrados? Que es el lenguaje de negocio, es poner un que nosotros vamos a ofrecer como resultado, pues después puede tratar de venderlo de otra forma, pero quizá le va a costar más trabajo propuesta de posibles indicadores que le puedan hacer sentido a su cliente, no al coachee en este caso, donde necesariamente,
sino al patrocinador, ¿verdad? Es interesante el proceso. Entonces, es un poquito más que para mí tiene que ver con ese tema de cómo generamos esa confianza y esa credibilidad. Y entonces me parece que por un tema de posicionamiento de nuestros servicios, pues sí vale la pena que tratemos de encontrar una forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Ok, comparto completamente lo que dice Yulisa y todo lo que han dicho. O sea, creo que es muy importante y muy valioso entender primeramente que hay como dos facetas que tenemos que separar. La primera es que bajo nuestra responsabilidad como coaches asociados a ICF y algunos acreditados, tenemos que cumplir con la competencia de poner objetivos y poner indicadores de proceso, ¿verdad? Que son los indicadores personales que todos han hablado y creo que no me voy a tener mucho en eso porque es muy claro, ¿verdad? Y según las nuevas competencias para las cuales tenemos un evento especial el 12 de agosto, ¿verdad? Entonces están más que invitados a eso también, se pueden registrar. Esa parte yo creo que todos es claro, ¿verdad? Yo lo que hago en esa parte es en el contrato de coaching, no en el contrato de servicios, sino en el contrato de coaching, porque yo firmo un contrato con cada uno de mis clientes directos, aunque haya contratado a una empresa, yo pongo objetivos y pongo indicadores inmediatamente. O sea, ahí ya ¿Lo están incluyes en el contrato, contrato, ya saben cómo Rodolfo? se van a medir y ya saben cómo se va a hacer. Correcto, lo incluyo. Entonces, cada objetivo tiene que tener por lo menos 2 indicadores. Esa es mi regla. Obviamente es algo totalmente arbitrario que yo inventé. ¿Okay? Uno puede tener cuantos indicadores quiera, 1, 2, 3, 2 yo creo que es suficiente. Y esto es para demostrarle al coachee que ha tenido un avance, ¿verdad? Que yo creo que a la gente le cuesta mucho reconocer su propio avance, entonces por ese lado sirve bastante, ¿verdad? Y en la nueva competencia dice específicamente que usted tiene que apoyar a su cliente en identificar los resultados potenciales que va a tener. Entonces así empezamos a cumplir más con esa competencia. Por el lado empresarial, y aquí es donde yo tal vez tengo un bias bastante grande. Yo estudié economía antes de ser coach. Entonces yo y los números nos llevamos muy bien. A mí me encanta Excel, me parece que es la herramienta más útil del mundo. Y yo estudié coaching, que para mí es lo más divergente que he hecho en mi vida, ¿verdad? En un business school. Entonces yo estudié executive coaching. Yo estudié coaching para negocios. Entonces, para mí es increíble. Aquí más bien les pregunto, si me pueden sacar de esta duda, se los agradecería. Para mí, desde el día 1 de mi maestría y desde el día 1 de mi formación como coach, me dijeron, usted tiene que plantear indicadores medibles. Usted tiene que poner cosas que sean palpables en números. Entonces, sí, hay cuantitativo y hay cualitativo. Los cuantitativos son muy fáciles, el número sale solo. El cualitativo tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Lo que Neil compartió ahora me pareció increíble. O sea, ¿cómo medimos el liderazgo? Qué difícil, ¿verdad? Hay herramientas, hay un montón de cosas, pero cosas puntuales que se le ocurra a cada cliente, como para mí que sea un buen líder, es que las reuniones sean efectivas y sean de poca duración. Eso es un indicador que se convierte en cuantitativo. Ya deja de lado solo ser cualitativo y se convierte en cuantitativo, perdón. Y eso hace que sea más fácil de medir en el tiempo para nuestro patrocinador o para el cliente directamente, ¿verdad? O en el caso que el cliente y el patrocinador sea el mismo, entonces es aún más fácil. ¿Qué hago yo? Yo le vendo a las empresas el hecho de que yo les puedo medir el return on investment del coaching, el ROI. Como en una acción, como en un título de valor en el mercado de valores, lo que sea, usted como inversionista lo que busca es un return on investment. ¿Cuánto porcentaje me va a dar a mí el invertir este dinero? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del cliente, dependiendo de la industria, dependiendo de qué tan difícil es el coach, o sea, el coachee, yo le prometo a la empresa un porcentaje de return on investment y le digo, tiene 100% de garantía de le devuelvo todo su dinero si no se cumple. Wow. Ahora, yo sé que a mucha gente le puede temblar hacer algo así, ¿verdad? Pero a mí me inculcó mi mentora en esto, que hay que confiar en el proceso, ¿verdad? Y nunca he tenido que devolver el dinero a nadie. Obviamente no hay que prometer cosas irreales, ¿verdad? Sino que prometer cosas reales. Entonces, ¿qué he identificado yo que funciona a nivel corporativo? Funciona alinear, y aquí estamos hablando porque yo quiero dejar muy claro esto. Yo sé que todos han tenido formaciones diferentes y que algunos se especializan más en coaching ontológico y ese tipo de cosas, y a ese nivel es un poco más difícil hacerlo, ¿verdad? A nivel empresarial, ¿qué busca una empresa?
que sus empleados estén alineados a sus objetivos empresariales. Entonces, yo como coach les puedo proponer un proceso de coaching donde se mida qué tan alineados están inicialmente sus empleados y qué tan alineados están al final. Se puede hacer a través de un 360, a través de encuestas, a través de feedback, a través de un montón de procesos. Ahí nos podemos apoyar en un montón de cosas que han inventado nuestros colegas de recursos humanos. Pero más que la medición en sí, que el 360, que lo que sea, es decirles, yo les puedo garantizar que su coachee va a quedar alineado a sus objetivos empresariales. Entonces, los objetivos del coachee obviamente van a estar amarrados a eso. ¿Cómo lo trabajo? Lo trabajo de que tengo una reunión inicial tripartita o hasta a veces 4 partes, dependiendo de la complejidad de la empresa, que es el cliente directo, el coachee, el jefe de esa persona y alguien de recursos humanos. Obviamente yo siendo la 4ª parte de esa reunión. En esa reunión inicial se habla de qué es lo que se quiere, por qué se está tomando la decisión de contratar el coaching, por qué se está haciendo esto. De ahí tengo una sesión inicial con el coachee, planteamos sus objetivos de proceso, todas esas cosas, ¿verdad? Dependiendo de si la empresa me quiso pagar o no me quiso pagar, el proceso 360, entre comillas, que yo les vendo, que es medirles qué tan alineado está la estrategia empresarial inicialmente. Hago eso antes de tener mi sesión con el coachee. Y de ahí, con el coachee, siento el objetivo del proceso, los indicadores de él, ¿verdad? Sus objetivos, sus indicadores, todo. De ahí discutimos cómo se lo vamos a presentar a esta reunión de 4 partes o de 3 partes. El coachee define todo, cómo hacerlo, define sus indicadores, define cómo se alinea la estrategia. Yo lo único que le digo es, estos son los 3 objetivos empresariales. ¿Cómo te alineas a eso? ¿Cómo puedo vendérselo a recursos humanos? Entonces, lo que trato de hacer es empoderar a mi cliente para que entienda que no solo va a ganar él, sino que va a ganar la empresa y que él se lo tiene que vender a la empresa. Entonces, ya ahí en esa reunión se sienta eso, se define qué se va a compartir, qué no se va a compartir entre las partes. Se hace una reunión a mitad del proceso, muy como estaban hablando que Son hace, porque yo no conozco la metodología, y al final se hace otra. Y así es como yo lo manejo, ¿verdad? Los indicadores son todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. El manejo del tiempo en reuniones, he tenido gente que mide cuántas interacciones tiene con sus subalternos al día, he tenido gente que mide cuántas correcciones le pide a sus subalternos, he tenido gente que ha medido, y esto creo que es lo más cualitativo que he medido de una forma cuantitativa, cuántas veces al día se ha sentido enojado o frustrado por algo que hacen sus colegas, subalternos o jefes. Entonces, al principio pasamos de que se enojaba 19 veces al día a, al final del proceso, fueron como 8 meses, creo, el proceso, una cosa así, se enojaba como 8 veces al día. ¿Y qué te inventas? ¿Una dirán, matriz para sí, les presento un Excel o algo, o simplemente en el contrato se agrega, o lo que sea, pero el reporte ya es como ellos lo quieran, se los modifico a cada uno, pero más eso, es como el perderle el miedo, y eso es lo que traté de inculcarles la vez pasada, creo. Tal vez porque, como les digo, mi formación es muy numérica y todo, yo no le tengo miedo a los números, más bien creo que son mis amigos. Es perderle el miedo a eso, es perderle el miedo a prometer cosas numéricas. Obviamente, son datos que uno puede manipular, ¿verdad? Son datos que uno puede hacer que el coachee diga que lo cumplió, por si tienen miedo que tengan que devolver el dinero, ¿verdad? Pero, o sea, la idea es poder concretar en un mundo empresarial que al final de cuentas se mueve solo por números. Hay que ser muy claros, los negocios se mueven por números. Una gran empresa, un Fortune 500, no se va a mover porque sus empleados estén felices, se mueven porque hay un número que les dice que si sus empleados son felices, su bottom line, sus ganancias son más y punto. Entonces, ¿cómo nosotros cuantificamos todo lo que sabemos que el coaching le da a alguien y que le da a una empresa? ¿Cómo lo podemos poner en papel para que sea claro para la gente, verdad? Y eso es lo que yo por lo menos trato de hacer siempre. Yo por lo menos he vendido un factor diferenciador así. Lo que me ha generado es que la mayoría de mis clientes de coaching se han transformado en consultorías, al final de cuentas, ¿verdad? A nivel de toda la empresa o con ya a niveles más altos, etc. Porque a la gente, y perdón, espero que nadie se ofenda, a la gente no le gusta cuando nosotros como coaches solo llegamos y les decimos, es que venimos para que su cliente sepa comunicarse mejor o sea más feliz, etc.
el business manager va a decir, ¿de qué me sirve eso? O sea, verdaderamente, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cómo justifico pagarte miles de dólares o cientos de dólares o lo que sea que cobren, ¿verdad? Si no veo un resultado real en el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la forma de hacerlo, por lo menos a mí me ha funcionado y los invitaría a hacerlo así, ¿verdad? Primero empezar con su coaching y después enseñarle a las empresas lo que está pasando con su coaching con números, ¿verdad? Rodolfo, mira, y cuando hablas de Return on Investment, el ROI, me imagino que lo definís diferente según cómo lo quiera medir en cada organización, ¿verdad? Porque para poder ofrecer algo así, pues hay que definir con base en qué se va a medir, ¿verdad? Correcto, se define ahí con base en qué se va a medir, pero el Return on Investment no cambia. Siempre es el mismo, es si ustedes me pagan tantos dólares, ¿cuántos dólares le va a generar esa inversión? Entonces, sea como sea que lo midamos. ¿Cuánto tiempo se va a pagar, verdad? Sí, claro, eso se define, se les dice, bueno, ok, si este proceso va a ser una vez, vamos a hacer una sesión cada 15 días y solo van a ser 7 sesiones, entonces estamos hablando de 3 meses y medio. En 3 meses y medio, realísticamente, ¿cuánto cree usted que se puede ahorrar? ¿Cuánto cree usted que se puede ganar? ¿Cuánto cree usted que va a impactar el liderazgo de la otra persona? Entonces hay gente que me dice, no, es que en tan poquito tiempo no se puede, necesito un año. Yo, perfecto, midámoslo al año. Y si al año usted no queda satisfecho con los resultados, le devuelvo el dinero igual. Escuchando a Rodolfo y me dicen ustedes los que también están en la metodología estaba pensando yo qué es lo que uno establece con el cliente cuando le pregunta de qué forma va a identificar el éxito al culminar el proceso para alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Básicamente, tal vez porque yo me estaba imaginando como indicador, ¿verdad? Que en algún momento se había hablado de clarificar qué entendía cada uno como indicador. Digamos, yo me había imaginado algo como más... a ver, como más ya en la práctica, en la evidencia que la jefatura de estas personas tiene del proceso. Ahora yo me pregunto, bueno, a lo que yo le escucho a Rodolfo, lo que uno hace en SON cuando luego de establecer los objetivos, decimos, bueno, ¿y usted cómo va a identificar el éxito al concluir el proceso? Mis clientes, digamos, han identificado cuestiones a mi juicio, ¿verdad? Cuestiones muy cualitativas y otras muy cuantitativas. Ya hicimos esa sesión 8 donde analizamos esa evaluación. Algunos lo hicieron con colores, otros con mediciones como de cotejo en proceso, logrado completamente. Otros lo hicieron con números, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo me pregunto, que creo que va con el tema, pero tal vez es un poquito más allá. Ya mis clientes hicieron esa evaluación de sus resultados. Ahora vamos a esta reunión con sus jefes y la persona encargada de recursos humanos. Bueno, tan importante es la percepción que tenga el cliente como la percepción que tengan sus jefaturas. Como apenas voy a hacer esas reuniones, yo digo, ahí puede suceder que ese cliente que pensó que logró mucho, también esa jefatura lo esté midiendo de esa forma, o puede suceder también que esos indicadores que esa persona estableció, la jefatura no necesariamente los perciba de esa manera, ¿verdad? Pienso que es como un tema de complejo porque también es no todo se puede, ¿qué tal que el cliente diga en este indicador específico yo creo que tengo que lo logré y que el jefe diga, no, a mí me parece que está en proceso? Claro, perfecto, o sea, entiendo perfectamente. Ahí es donde yo lo que haría y lo que los invitaría a hacer es hablarlo antes. Es decir, cómo van a establecer cuál es la percepción real de eso, ¿verdad? Porque sí, puede ser que el jefe más bien tenga tenga algo malo contra el empleado específico o que haya tenido un encontronazo, entonces afecta el tema, ¿verdad? Al final de cuentas son indicadores subjetivos y cualitativos que estamos transformando de alguna manera en cuantitativo, ¿verdad? Siempre dándole espacio al coachee para que lo haga con colores, con escalas, con lo que ustedes quieren, pero al final de cuentas yo defino cómo presento ese avance.
lo hablo con mi coachee y le digo, ok, vamos a presentar este avance a la empresa. Yo lo que haría y lo que yo hago es identificar lo que yo llamo stakeholders, o sea, quiénes son las personas claves que pueden medir el progreso de esta persona en la organización. Los entrevisto antes y los entrevisto después. Y entre él, la percepción propia, la percepción de la jefatura y la percepción de estos stakeholders, que normalmente van a incluir a la persona de recursos humanos, porque al final de cuentas la persona de recursos humanos también le importa que esto funcione, porque probablemente fue esta persona que impulsó por hacer el proceso de coaching. Y de eso se saca algún tipo de promedio, por así decirlo, ¿verdad? De la manera que se pueda. Aquí lo que quiero también es, yo soy muy numérico, ustedes pueden no serlo, midámoslo de alguna manera. O sea, si se hizo una escala de colores, ver qué tantos quedaron en verde. Y si quedaron 5 de 6 en verde, yo creo que ahí puede haber un avance, ¿verdad? Es solo algo que sea visible para la empresa, ¿verdad? O sea, es poder presentárselos de una manera que la entiendan. Y es hacer tangible cosas que se podrían ver subjetivas, ¿verdad? Al final yo creo que ese es el fondo de esto. Y de nuevo regreso al ejemplo de Neil, ¿verdad? Porque los indicadores al final, no importa cuáles sean. Creo yo que eso no es lo importante. Lo que importa es que el cliente y el patrocinador y todos los involucrados en la organización se sientan cómodos y se sientan tranquilos con ese indicador. Si ellos dicen alguna cosa que tal vez ni nos haga sentido, pero para ellos hace sentido, yo creo que eso es lo importante. Entonces, por eso totalmente es que de acuerdo. ¿verdad? Establecer una batería o una receta de indicadores creo que no haría mucho sentido, sino más bien establecer los criterios, y yo creo que yo me sentiría feliz que con eso saliéramos de esta reunión, ¿verdad? Con criterios un poquito más claros de cómo llegar a ese establecimiento de indicadores, sabiendo que es como hacer un refresco, ¿verdad? Lo importante es saber cómo debemos hacer ese refresco, qué criterios vamos a tomar, pero un día lo vamos a hacer de sandía, otro día lo vamos a hacer de mango, y al final no importa de qué sabor, siempre que tengamos claro cuáles son los criterios para preparar un refresco. Pues creo que puedo hacer esa analogía ahí. Y concluyendo con los aportes de todos, eso se establece en una reunión previa. Y así se haga con stakeholders, entrevistas, también se pueden enviar mails con cuestionario haciendo unas preguntitas y luego chequearlas al final también. Pero eso se fija previo. Paola, te estás quedando pegada, por lo menos para mí, no te oigo bien. Para mí también. Bueno, fijar esos indicadores previamente con su jefatura, con recursos humanos y con él mismo, como nos sugería Rodolfo, hacer un chequeo intermedio de que vamos en ese camino y hacer un chequeo final. Adicionalmente, con recursos como el 360 y como las entrevistas que yo llamaba de arriba hacia abajo y a los lados stakeholders. Como resumen me llevo eso y no sé si quieren que miremos en estos últimos minutos lo que venía en esta investigación que les compartí en el chat. Bueno, miremosla rápidamente. Sí, gracias. Adelante. Excelente resumen, muy bien, Paola. Gracias. Bueno, entonces, pues está hablando que cuando estamos con empresas, estamos hablando en KPIs, que hay que medir el valor de una medición para lograr ver cuáles son los objetivos y el cumplimiento. Entonces, los estudios de investigación y evidencia empírica describen claramente los beneficios y el éxito de las iniciativas de coaching. Por ejemplo, aquí estamos en puras cifras de investigaciones basadas en ICF también. Esta empresa me pareció muy seria y si quieren tomar sus notas, vamos a leerlo. El 80% de las personas que reciben coaching informan una mayor confianza en sí mismas y más del 70% se beneficia de un mejor desempeño laboral, relaciones y habilidades de comunicación más efectivas. El 86% de las empresas informan que recuperaron su inversión en coaching y más. Este resultado, 86%, es bastante bueno.
un pequeño número de investigaciones sugiere un ROI entre un 5.5 y 7.9 veces el costo del trabajo para el coaching ejecutivo. Esto se combina con una variedad de beneficios suaves que incluyen relaciones laborales mejoradas con informes directos, informados por el 77% de los ejecutivos, relaciones laborales mejoradas con supervisores inmediatos de un 71%, mejor trabajo en equipo, 67%, mejores relaciones laborales con pares, 63%, mayor satisfacción laboral, 61%, reducción, mira, no somos tan buenos en influir en la satisfacción laboral. Eso es para la empresa. Reducción de conflictos, 52%, más compromiso organizacional, mejores relaciones laborales con clientes. Estas cifras aparecieron en un estudio realizado por The Manchester Consulting Group en 2001, que a menudo se cita como un caso definitivo para los beneficios del coaching. Aquí, este comentario, establecer KPIs que se comprometan claramente con los objetivos estratégicos, como nos decía Rodolfo. Un punto de partida podría ser simplemente preguntar qué podrán hacer mejor las personas que reciben capacitación y cómo beneficiará eso a la organización. A partir de ahí será más fácil ser más específico acerca de qué KPI debe incluir la organización. Los pasos son para: 1. Definir y acordar la definición de desempeño exitoso. 2. Identifique las acciones y comportamientos deseados que conducirán al logro de los KPI y responsabilizarán a las personas. Esto ayuda a quienes tienen la tarea de lograr estos KPI a comprender lo que se requiere y a quién pedir ayuda y apoyo si es necesario. Cómo medir cualquier cosa. Esto es lo que les quería compartir y lo encuentran en el chat. Si encuentran que alguno de estos temas sirve en el establecimiento de los indicadores, pues aquí está esta herramienta disponible. Buenísimo, gracias. Excelente, está así. Gracias, Paola. Súper bien. Maravilloso. Gracias, Paola. Les puedo compartir algo que parece un chiste, pero fue verdad. Claro. Qué bien. A finales del año pasado, en una subcontratación, es decir, un colega nuestro me subcontrató para facilitar un coaching de equipos. Resulta que en teoría todo estaba claro, conversado, ¿verdad? Y llego yo a la primera sesión con el primer equipo o grupo y está una representante de recursos humanos. Ajá, y le digo yo, hola, ¿qué tal? ¿Y por qué estás aquí? Y me dice, es que yo voy a ser uno de los indicadores de este proceso. ¿Cómo? Sí, yo voy a estar siempre y yo voy a estar observando lo que pasa. Wow. Yo le dije, venga acá, necesitamos hablar, ¿verdad? Y entonces yo le expliqué que a menos de que hubiera autorización del equipo y del jefe y de todo, eso no podía hacer, porque era algo que ellos iban a hacer, o lo tenemos que llamar distinto. No lo podíamos llamar coaching, porque yo no podía empezar diciendo que era coaching de equipos con un indicador que en realidad era alguien ahí de recursos humanos observando siempre lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero para ellos eso era un indicador. Eso fue por eso digo que era un chiste, pero fue real. Para no hacerle la historia más larga, al final, antes de empezar, pero sí unos segundos antes, me autorizaron a decir que lo que iban a recibir era basado en herramientas de coaching, pero no era coaching de equipos ni era coaching. ¿Verdad? Porque yo ya sentí ahí que todo se iba a malinterpretar y quedamos claros que para la próxima, si quieren hacer algo parecido, definitivamente no se puede llamar coaching de equipos y si lo quieren llamar coaching, entonces tenemos que plantearlo distinto con cosas como lo compartimos todos hoy, tal vez especialmente con lo que dijo Rodolfo, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas también pasan. ¿Cómo le llamaste a esa facilitación que no era coaching? Al final le llamamos equipos, ¿verdad? Y cada equipo le agregó algo más, pero entonces lo que usamos fue herramientas de coaching para acompañar a los equipos. Que es distinto, no era un proceso, ¿verdad? Y les quedó clarísimo y todo. Muy bien. Gracias. Y nos quedan 2 minutos. Nos sobraron 2 minutos. ¿Quién no hace? Nos sacamos un 100 en eficiencia a tiempo. 2 minutos para agradecer a los organizadores y a todas las personas que nos han compartido sus experiencias, de verdad. Súper. Sí, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Gracias, Qué bueno todo muy verlos. bueno.
y queremos institucionalizar estos conversatorios, por lo menos cada mes. Ya más adelante les daremos temas y fechas. Gracias. Gracias por Gracias. Bueno. acompañarnos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Luego, gracias a todos. Gracias.